Potencia el aprendizaje. Preguntas para la reflexión y práctica de la inteligencia artificial generativa en contextos educativos. Documento elaborado por el Centro de Innovación, Ministerio de Educación. Marzo de 2025. Introducción. La aceleración del desarrollo de nuevas herramientas basadas en inteligencia artificial, IA, y de su adopción por la ciudadanía están tensionando las formas de convivir, de participar, de desenvolvernos en el espacio público, y por cierto, de enseñar y de aprender. El año 2023, a partir de la irrupción de ChatGPT, el Ministerio de Educación publicó una de las primeras guías para docentes sobre el uso de esta herramienta. Siguiendo el enfoque de la ciudadanía digital, la guía hace un llamado a comprender que la IA, tal como otras tecnologías que en su momento han sido disruptivas, debe enfrentarse desde la acción pedagógica. Esto significa que debemos ir más allá del debate sobre si lo usamos o no, y considerar qué y cómo debemos modificar la práctica pedagógica para abordar tanto las oportunidades como los riesgos que implica su uso para el desarrollo de los aprendizajes. 2 años después, podemos ver que han continuado acentuándose el poder computacional de estas tecnologías, la disponibilidad de nuevas herramientas y, a la par, las tensiones que su desarrollo y adopción conlleva. Es posible observar que las respuestas a los riesgos no han sido suficientemente rápidas ni sólidas y que la adopción no ha sido equitativa, acentuando también fenómenos como la desinformación, los sesgos algorítmicos y las burbujas de información que ponen en riesgo la convivencia democrática. A nivel internacional, organismos como la OCDE y UNESCO han llamado a enfrentar con urgencia estos desafíos. Bajo el marco de la Política Nacional de Inteligencia Artificial, liderada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, el Ministerio de Educación ha desplegado un conjunto de recursos, orientaciones y oportunidades de desarrollo profesional docente que buscan dar respuesta a las inquietudes de las comunidades educativas. El presente documento busca profundizar estas acciones para apoyar a las comunidades educativas a afrontar las tensiones, oportunidades y riesgos que se presentan en el actual escenario. No se trata de una guía convencional, ya que encontrarán en sus páginas más preguntas que respuestas. Su propósito es invitar a la reflexión para replantearnos cómo enseñar y aprender en tiempos de IA generativa. El documento está escrito reconociendo que las preguntas que surgen a partir de la irrupción de la IA generativa están lejos de ser resueltas, por lo que más que dar respuestas cerradas, invita a que sus lectores y lectoras, especialmente docentes, construyan nuevas preguntas, abiertas y desafiantes y exploren posibles respuestas. A partir de esta reflexión, esperamos que el documento impulse nuevas prácticas que respondan a los desafíos de la educación en la era digital. ¿Cómo utilizar esta guía? Puedes leerla para reflexionar de forma individual o colectiva. También puedes adjuntarla en un prompt en alguna aplicación basada en un LLM para ayudarte. Notas a pie de página. 1.1. ¿Qué es la inteligencia artificial generativa y por qué es importante para la educación? Aunque no hay un consenso acerca de su definición, podemos entender la inteligencia artificial, IA, como la capacidad de las máquinas para realizar tareas que, tradicionalmente, han sido propias de la inteligencia humana. Entre estas tareas, destaca la resolución de problemas complejos, la traducción de idiomas, el reconocimiento de voz o la toma de decisiones en base a variables relevantes. La IA tiene una historia que se puede rastrear al menos 70 años, en los que su desarrollo, como parte de las ciencias de la computación, ha concitado el interés de la academia, la industria y el público general por sus sorprendentes avances y aplicaciones en distintos ámbitos del conocimiento. Esta historia dio un salto abrupto en 2022, cuando salió a la luz ChatGPT, una aplicación basada en un LLM, Large Language Model o Gran Modelo de Lenguaje, abierto al público en el que cualquier persona, con acceso a Internet y registrándose a una plataforma, podía hacerle preguntas sobre cualquier tema y entablar diálogos como si estuviera chateando con una persona. ChatGPT es solo un ejemplo de un nuevo tipo de tecnologías basadas en IA, que se les ha llamado inteligencia artificial generativa, IA Gen. La IA generativa es la aplicación de modelos preentrenados para resolver requerimientos de usuarios generando texto, audio, imágenes, videos u otras modalidades de datos.
Estos modelos son entrenados con grandes bases de datos, en un proceso en el que mediante distintos algoritmos reconocen patrones y establecen relaciones entre los elementos con que son entrenados. Estos modelos funcionan actualmente con redes neuronales artificiales, que son modelos matemáticos inspirados en el funcionamiento del cerebro humano, en el sentido que funcionan mediante millones de conexiones que procesan información en distintas capas. Lo que hacen estos modelos es que en base a los patrones y relaciones aprendidas, determinan el resultado más probable al requerimiento establecido por el usuario o por el mismo modelo, para ir construyendo las respuestas de forma encadenada, o bien refinando en pasos consecutivos una imagen, un texto o un audio. En el caso del lenguaje escrito, los LLM funcionan a partir del entrenamiento con grandes cantidades de texto. De forma similar, existen modelos para generar imágenes, sonido y video de forma cada vez más precisa y completa a partir de los requerimientos de las y los usuarios. El hecho de que estas herramientas puedan generar respuestas novedosas, en diferentes formatos y de forma cada vez más precisa, tiene implicancias profundas para todas las áreas del conocimiento. Solo por nombrar algunos ejemplos, en el quehacer científico la IA generativa puede analizar grandes cantidades de datos de distintos tipos, encontrar relaciones y proponer hipótesis a problemas que aún no tienen solución. En la filosofía, estos avances nos hacen cuestionarnos qué es lo realmente humano. En la ingeniería, la IA es capaz de resolver problemas cada vez más complejos. En el arte, nos empuja a pensar en nuevas formas de representación. Estos avances también implican preguntas profundas para la educación. ¿Existen preguntas de orden práctico, lo usamos o no? ¿Dejamos a las y los estudiantes que lo usen? ¿Qué hay que saber para usarlo? ¿Qué resguardos deberíamos tener si es que lo usamos? Pero también requieren cuestionamientos que tienen que ver con el corazón de la pedagogía y el sentido de la educación. ¿Para qué enseñar? ¿Para qué aprender? ¿Qué enseñar? ¿Nos va a reemplazar? ¿Qué capacidades humanas cultivar en un mundo donde las capacidades de las máquinas siguen avanzando? La decisión de hacer una guía de preguntas en vez de una guía con instrucciones fue tomada considerando la urgencia de abordar estas preguntas como principio para la práctica, más que entregar recomendaciones posponiendo la reflexión. 1. 2. Principios y preguntas para el uso de la IA generativa. En esta sección, se plantean 6 principios para guiar la reflexión y adopción de la IA para enseñar y aprender. Son principios en 2 sentidos, aspectos fundamentales, e inicio de una reflexión acerca de ellos. Para esto, hemos agregado preguntas para profundizar en cada aspecto. 1. Inteligencia artificial para potenciar lo que nos hace humanos. Existe un temor extendido por la posibilidad de que la IA nos reemplace. Para enfrentar este temor, proponemos pensar en qué es lo que nos constituye como humanos y utilizar la IA, inteligencia artificial, como un complemento para potenciar estos elementos. Elementos como la autoconciencia, la intuición, la intencionalidad, la capacidad de sentir y la empatía son aspectos que la IA es incapaz de replicar, pero sí puede ayudarnos a desarrollar y profundizar. Preguntas para tu reflexión docente: ¿qué aspectos de tu rol como docente consideras que la IA nunca podría reemplazar? ¿Qué tareas podrías delegar a la IA para dedicarte con más profundidad a lo anterior? ¿Qué conocimientos fundamentales y habilidades críticas de tu asignatura consideras que las y los estudiantes deben dominar por sí mismos, sin depender de la IA? ¿Por qué? 2. IA como herramienta para pensar. El ejercicio del pensamiento es una actividad central de la experiencia humana. La IA no solo puede entregar respuestas, sino que puede ayudarnos a profundizar procesos de pensamiento. Al entablar diálogos reflexivos con estos modelos, podemos explorar cómo piensan las máquinas y, al mismo tiempo, reflexionar sobre nuestro propio pensamiento. Esto nos permite cultivar la metacognición, un aspecto importante del pensamiento crítico. Para aprovechar este potencial, es esencial entender cómo funciona la IA y desarrollar una perspectiva informada y crítica sobre su uso. Además, se requiere desarrollar el juicio experto para determinar si el material que nos está entregando es realmente un aporte para las tareas que estamos desarrollando con su apoyo. No se trata de que la IA piense por nosotros, sino de usarla para pensar mejor.
Preguntas para tu reflexión docente. ¿Tengo suficiente conocimiento sobre cómo funciona la IA para evaluar de manera crítica sus respuestas y limitaciones? He incorporado en mi planificación actividades que ayuden a las y los estudiantes a entender cómo funciona la IA generativa y a desarrollar una perspectiva crítica sobre su uso. ¿En qué se parecen y diferencian los procesos con que nosotros y las máquinas llegamos a respuestas? ¿Cómo puedo usar esta comparación para enseñar pensamiento crítico? ¿De qué manera puedo usar la IA Gen para estimular el pensamiento crítico y la reflexión en mis propias actividades de enseñanza? ¿Qué actividades puedo diseñar para que las y los estudiantes usen la IA Gen como una herramienta para profundizar en los conocimientos y habilidades fundamentales de mi asignatura? Estoy considerando criterios para juzgar la pertinencia de las respuestas que nos entrega la IA Gen. ¿Estoy enseñando a las y los estudiantes a desarrollar y aplicar estos criterios? 3. IA para potenciar la creatividad. La IA generativa tiene la capacidad de generar respuestas y contenidos novedosos, pero su verdadero potencial se despliega cuando la usamos como una herramienta para estimular nuestra propia creatividad. Para aprovecharla al máximo, es necesario formular preguntas que nos impulsen a pensar en nuevas ideas y de formas diferentes. La creatividad no reside en la IA, sino que en nuestra capacidad para usarla de manera original y significativa. Preguntas para tu reflexión docente. ¿El uso que le estoy dando potencia o limita mi creatividad y la de las y los estudiantes? ¿Las actividades que diseño con la IA Gen requieren y fomentan la creatividad de las y los estudiantes, o se limitan a respuestas predecibles y repetitivas? ¿Cómo puedo usar la IA Gen para generar ideas iniciales o propuestas que luego las y los estudiantes y yo podamos desarrollar y enriquecer con nuestra propia creatividad? Nota 6. En el documento se utiliza el término IA para hablar más ampliamente de la inteligencia artificial, y la IA Gen cuando nos referimos en específico a herramientas que utilizan inteligencia artificial generativa. Nota 7. UNESDOC, UNESCO, org. 4. IA con resguardo a la ética. El uso de la IA Gen debe estar guiado por principios éticos claros. Esto incluye evaluar si las herramientas que utilizamos tienen un diseño ético, es decir, que respeten la privacidad, eviten sesgos y promuevan la transparencia en su funcionamiento, y tomar los resguardos necesarios frente a los riesgos que esto significa tanto para nosotros como para las y los estudiantes. Como docentes, tenemos la responsabilidad de evaluar críticamente las herramientas que usamos y de enseñar a las y los estudiantes a hacer lo mismo. Preguntas para tu reflexión docente. ¿Conozco los términos, condiciones y uso de información de las herramientas de IA que utilizo? ¿Las herramientas de IA generativa que utilizo en el aula respetan principios éticos, como la privacidad y la transparencia? ¿Las herramientas de IA generativa que estoy utilizando son transparentes sobre cómo funcionan, qué datos utilizan y cómo toman decisiones? ¿Cómo puedo enseñar a las y los estudiantes a evaluar la transparencia de estas herramientas? ¿Estoy utilizando la IA Gen de manera que promueva el bienestar de las y los estudiantes, enseñando también a evitar que el uso sea perjudicial para otros? 5. IA para la equidad y la inclusión. La IA generativa puede ser una herramienta para promover la equidad y la inclusión, si es que se utiliza para ampliar y diversificar el acceso al aprendizaje. Sin embargo, también puede ampliar las brechas existentes si no se usa de manera consciente. Es esencial preguntarnos si nuestro uso de la IA está beneficiando a todos las y los estudiantes y si estamos asegurando que nadie quede excluido, ya sea por usarla o por no usarla. Preguntas para tu reflexión docente. ¿El uso que le estoy dando a la IA generativa está excluyendo a algunos estudiantes, por ejemplo, aquellos que no tienen acceso a la tecnología, aquellos que no comprenden cómo se utiliza o que no se sienten cómodos usándola? ¿Cómo puedo aprovechar el potencial de la IA Gen para incluir a estudiantes con intereses diversos? ¿Puedo detectar si las herramientas IA Gen que utilizo amplifican sesgos, por ejemplo culturales o de género? ¿Yo sé cómo evitarlo? ¿Estoy asegurándome que el uso de la IA Gen en mi aula beneficia a todos las y los estudiantes? 6. IA para potenciar el aprendizaje activo. La IA generativa puede ser una herramienta útil para tareas rutinarias, pero su verdadero potencial en la educación se despliega cuando la usamos para fomentar el aprendizaje activo. Además de utilizarla para automatizar procesos rutinarios,
Podemos utilizar la IA para ayudarnos a diseñar actividades que desafíen a las y los estudiantes a pensar críticamente, resolver problemas y crear contenido original. De esta manera, la IA generativa se convierte en un aliado para promover la participación activa, la motivación y el compromiso de las y los estudiantes con su propio aprendizaje. Preguntas para tu reflexión docente: ¿de qué manera estoy utilizando la IA Gen para diseñar actividades que fomentan el aprendizaje activo y la participación de las y los estudiantes? ¿Qué tipo de actividades estoy diseñando para que las y los estudiantes usen la IA Gen de manera activa, como resolver problemas, crear contenido o analizar información? ¿Cómo puedo usar la IA Gen para que las y los estudiantes sean creadores y críticos, no solo consumidores de información? ¿Para qué no usar la IA generativa? En base a los principios anteriores, proponemos las siguientes pautas para aprovechar el máximo potencial de la IA Gen en tus prácticas docentes. Instrucciones: responde las siguientes preguntas considerando tu rol como docente y las actividades que planeas para las y los estudiantes. Marca sí o no según corresponda. Al final, encontrarás recomendaciones basadas en tus respuestas. Uso de la IA generativa por parte del docente. Potenciar lo humano. ¿Estoy utilizando la IA Gen para liberar tiempo y enfocarme en actividades que requieren empatía, creatividad y conexión emocional con mis estudiantes? He identificado tareas repetitivas o administrativas que puedo delegar a la IA Gen para dedicar más tiempo a lo que me hace único o única como docente. Herramienta para pensar: utilizo la IA Gen para entablar diálogos reflexivos que me ayuden a profundizar en mi propio pensamiento y en el de mis estudiantes. He enseñado a mis estudiantes a evaluar críticamente las respuestas de la IA Gen y a desarrollar su juicio experto. Potenciar la creatividad: utilizo la IA Gen para generar ideas iniciales o propuestas que luego desarrollo con mi propia creatividad. ¿Las actividades que diseño con la IA Gen fomentan mi creatividad y la de mis estudiantes, o se limitan a respuestas predecibles? Resguardo ético: las herramientas de IA Gen que utilizo respetan principios éticos, como la privacidad y la transparencia. ¿He evaluado si el uso de la IA Gen en mis clases podría perjudicar a algún estudiante o grupo? Equidad e inclusión: el uso de la IA Gen en mi clase beneficia a todos los estudiantes, incluyendo aquellos con necesidades diversas o limitaciones de acceso a la tecnología. ¿He considerado alternativas para incluir a estudiantes que no puedan o no quieran usar la IA Gen? Aprendizaje activo: utilizo la IA Gen para diseñar actividades que desafíen a las y los estudiantes a pensar críticamente, resolver problemas y crear contenido original. ¿Agrego valor pedagógico utilizando la IA Gen? Uso de la IA generativa por parte de las y los estudiantes. Potenciar lo humano. Las actividades que diseño con la IA Gen permiten a las y los estudiantes desarrollar habilidades únicamente humanas, como la empatía, la creatividad y el pensamiento crítico. He identificado tareas en las que las y los estudiantes puedan usar la IA Gen para liberar tiempo y enfocarse en actividades más significativas. Herramienta para pensar. Enseño a mis estudiantes a usar la IA Gen como una herramienta para reflexionar sobre su propio pensamiento y compararlo con el de la máquina. He incorporado actividades en las que las y los estudiantes evalúen críticamente las respuestas de la IA Gen y desarrollen su juicio experto. Potenciar la creatividad. Las actividades que diseño con la IA Gen fomentan que las y los estudiantes sean creadores de contenido original, en lugar de consumidores pasivos de información. Uso la IA Gen para generar ideas iniciales que las y los estudiantes luego desarrollen y enriquezcan con su propia creatividad. Resguardo ético: enseño a las y los estudiantes a usar la IA Gen de manera ética, resguardando su privacidad y evitando sesgos. He establecido pautas claras para que las y los estudiantes eviten usos perjudiciales o poco éticos de la IA Gen. Equidad e inclusión: aseguro que todos las y los estudiantes, independientemente de su contexto o habilidades, puedan beneficiarse del uso de la IA Gen en el aula. ¿He considerado alternativas para estudiantes que no puedan o no quieran usar la IA Gen? Aprendizaje activo: diseño actividades en las que las y los estudiantes usen la IA Gen para resolver problemas, analizar información y crear contenido original. Evito asignar tareas en las que las y los estudiantes simplemente copien y peguen respuestas generadas por la IA Gen.
Recomendaciones finales. Si la mayoría de tus respuestas son sí, estás utilizando la IA generativa de manera reflexiva y pedagógicamente sólida. Sigue explorando formas de integrarla para potenciar el aprendizaje activo, la creatividad y la equidad en tu aula. Si la mayoría de tus respuestas son no, es posible que estés usando la IA Gen de una manera que no aprovecha todo el potencial pedagógico. Revisa los principios y preguntas para identificar áreas de mejora. Si tienes una mezcla de sí y no, identifica los aspectos en los que puedes mejorar y enfócate en integrar la IA Gen de manera más estratégica y ética pensando en el aprendizaje de las y los estudiantes. ¿Cómo usar este cuestionario? Autoevaluación. Las y los docentes pueden usarlo para reflexionar sobre su propia práctica. Planificación. Puede servir como guía para diseñar actividades que integren la IA Gen de manera significativa. Discusión en equipo. Puede usarse en reuniones docentes para fomentar la reflexión colectiva sobre el uso de la IA Gen. Si quieres ir más allá, podrías imprimir este cuestionario y hacer que tus estudiantes lo respondan para generar una reflexión colectiva con ellos y ellas. 2. Cómo potenciar la pedagogía activa con IA generativa y el marco para la buena enseñanza. La IA generativa puede ser una herramienta poderosa para potenciar la práctica docente, siempre que se utilice de manera reflexiva y alineada con los principios pedagógicos que guían nuestro actuar. En esta sección, exploramos cómo los principios presentados en la sección anterior pueden aplicarse en cada una de las 4 dimensiones del marco para la buena enseñanza, MBE. A través de ejemplos concretos, se muestra cómo la IA Gen puede apoyar a las y los docentes en la preparación de la enseñanza, la creación de un ambiente propicio para el aprendizaje, la enseñanza para todos las y los estudiantes y el cumplimiento de sus responsabilidades profesionales. Cada dimensión del MBE se enlaza con los principios anteriores, por lo que el foco de las propuestas no es solo mejorar la eficiencia de tareas rutinarias, sino que enriquecer las experiencias de enseñanza y aprendizaje. A continuación, se detalla la relación entre estas dimensiones y la IA Gen, proporcionando estrategias concretas para potenciar la acción pedagógica. Dimensión del marco para la buena enseñanza. 1. Preparación de la enseñanza. Relación con los principios de uso de la IA. La IA generativa nos obliga a repensar el quehacer pedagógico. Podemos usar las herramientas de IA generativa para fortalecer las planificaciones de experiencias de aprendizaje más pertinentes para nuestros estudiantes, más contextualizadas y activas. De este modo podemos potenciar la creatividad en el diseño de la enseñanza, optimizar la planificación docente, generar recursos de aprendizaje y diversificar estrategias pedagógicas. 2. Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje. La IA puede contribuir a la gestión del aula, asistiendo a los y las docentes en ello, siempre que su uso respete principios éticos y garantice la equidad. Es clave que su implementación refuerce la interacción humana y el desarrollo socioemocional, sin reemplazar estos aspectos fundamentales de la enseñanza. 3. Enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes. La IA puede utilizarse como una herramienta para pensar y para fomentar el aprendizaje activo, aprovechando sus capacidades para la adaptación a las necesidades de cada estudiante. Su integración debe enfocarse en potenciar habilidades cognitivas y creativas, promoviendo la reflexión crítica y la generación de conocimiento por parte de las y los estudiantes. 4. Responsabilidades profesionales. El uso de IA en el desarrollo profesional docente debe considerar la formación continua, la reflexión sobre la práctica y la colaboración en la comunidad educativa. Además, es esencial que las y los docentes comprendan los principios éticos asociados a la IA y puedan guiar a las y los estudiantes en su uso responsable y crítico. A continuación, se presentan casos de estudio contextualizados en Chile, cada uno alineado con una dimensión del marco para la buena enseñanza, MBE. Para cada caso, se describe el contexto, se identifican posibles herramientas de inteligencia artificial generativa, IA Gen, aplicables y se proponen ideas adicionales para enriquecer la práctica docente. Es importante tener en consideración que en algunos casos se requerirá dispositivos digitales con conectividad a Internet para cada estudiante o para los docentes. En el anexo 1 se ejemplifican herramientas concretas para cada caso.
1. Preparación de la enseñanza. Caso de estudio. Personalización del aprendizaje en educación básica. Descripción del caso. Una profesora de sexto año de educación básica en una escuela rural enfrenta el desafío de rediseñar sus clases porque percibe que con la IA las tareas que les da a sus estudiantes han perdido sentido y considera que está perdiendo el tiempo tratando de identificar si sus estudiantes ocuparon o no ChatGPT para realizarlas. Para ello, busca estrategias para repensar sus planificaciones y generar recursos pedagógicos que preparen a sus estudiantes a usar la IA para pensar, crear y resolver problemas del entorno, desarrollando los aprendizajes del currículum nacional. Posibles herramientas que utilizan IA. Diálogo con IA. Los modelos como ChatGPT, Gemini y DeepSeek pueden ayudar a proponer ideas y pensar en diálogo las planificaciones de tus clases. Te sugerimos empezar describiendo a tu curso, su contexto e intereses y los objetivos de aprendizaje que quieres abordar, para luego profundizar en conjunto en ideas de actividades, proyectos y o formas de evaluar el aprendizaje. Creación de recursos para el aprendizaje. Utilizando la IA puedes generar textos, imágenes o videos personalizados a tu curso para enriquecer la experiencia de aprendizaje. Otras ideas para la preparación de la enseñanza. Diseño de rutas de aprendizaje personalizadas. Utilizar la IA para crear itinerarios educativos que se ajusten a las fortalezas y áreas de mejora de cada estudiante. Análisis predictivo del rendimiento. Implementar herramientas que analicen datos de desempeño para anticipar dificultades y adaptar la enseñanza en consecuencia. 2. Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje. Caso de estudio. Fomento de la convivencia escolar en educación media. Descripción del caso. En un liceo urbano, se han identificado problemas de convivencia en segundo año de educación media, con un caso de ciberbullying a una estudiante. El equipo docente se propone involucrar a las y los estudiantes en la generación de estrategias para mejorar el ambiente escolar y promover relaciones respetuosas entre las y los estudiantes. Posibles herramientas que utilizan IA. Explorar puntos de vista con IA. Con ChatGPT, Gemini o DeepSeek, LLMs, es posible entablar conversaciones, argumentar y explorar diferentes puntos de vista para una misma situación, lo que puede realizarse de forma individual o colectiva que complemente o enriquezca la visión o el análisis de docentes y equipo de convivencia, resguardando en todo momento el apego a la normativa educacional. Generación de recursos para difundir en la comunidad. Se puede trabajar con las y los estudiantes en la generación de imágenes, canciones o videos utilizando avatares, letras y ritmos creados junto a las herramientas de IA generativa. Por ejemplo, se podrían crear canciones para acompañar los recreos con mensajes de buena convivencia. 3. Enseñanza para el aprendizaje de todos las y los estudiantes. Caso de estudio. Gestión de la diversidad en el aula. Descripción del caso. Un docente de lenguaje de educación media ha identificado que en su curso coexisten estudiantes que presentan diversos niveles de habilidades y conocimientos con respecto a la comprensión lectora. Para asegurar que todas y todos aprendan, requiere fortalecer la gestión de la diversidad de su curso, respondiendo a las necesidades y fortalezas de cada estudiante, favoreciendo su participación y disminuyendo las barreras de acceso. Posibles herramientas que utilizan IA. Software de reconocimiento de voz y texto, aplicaciones que convierten el habla en texto y viceversa, facilitando la comunicación. Plataformas de aprendizaje adaptativo, sistemas que ajustan el contenido y las actividades según el progreso y las necesidades individuales de cada estudiante. Plataformas de aprendizaje multisensorial, herramientas que presentan la información en múltiples formatos. Ideas adicionales. Diversificación de la enseñanza, aplicar principios que consideren múltiples formas de representación, expresión y compromiso, apoyados por la IA. Evaluaciones adaptativas, implementar sistemas que ajusten la dificultad de las evaluaciones en tiempo real según el desempeño de cada estudiante. 4. Responsabilidades profesionales. Caso de estudio, desarrollo profesional docente en el uso de tecnologías emergentes. Descripción del caso. En una jornada del Consejo de Profesores y Profesoras, un grupo de docentes de una escuela identifican la necesidad de actualizar sus competencias en tecnologías emergentes,
como las herramientas de IA Gen, ya que el equipo directivo sugirió que podría ayudarles con tareas rutinarias y a mejorar su práctica pedagógica para responder a las demandas actuales y futuras, resguardando un uso crítico y ético. Posibles herramientas que utilizan IA Gen. Plataformas de formación continua basadas en IA, sistemas que ofrecen cursos personalizados según las necesidades y preferencias de cada docente. El Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, CPEIP, del Ministerio de Educación provee de formación docente en esta temática anualmente. Comunidades virtuales de práctica, espacios en línea donde las y los docentes pueden compartir experiencias y recursos, con recomendaciones impulsadas por IA. Ideas adicionales. Mentorías, implementar programas donde docentes con más experiencia guíen a sus pares en el uso de la IA Gen en el aula. Laboratorios de innovación educativa, crear espacios experimentales donde las y los docentes puedan probar y adaptar nuevas tecnologías en un entorno controlado. Evaluación reflexiva asistida por IA, utilizar herramientas que analicen prácticas docentes y proporcionen retroalimentación para la mejora continua. En los anexos encontrarás sugerencias de herramientas específicas que aplican para cada caso. 3. Consideraciones para el uso de la IA. En el uso de IA generativa en educación, es fundamental garantizar que las herramientas utilizadas respeten los principios de IA responsable establecidos por la OCDE y la Política Nacional de Inteligencia Artificial de Chile, 2021. Esto implica proteger la privacidad de las y los estudiantes, garantizar la equidad y evitar sesgos en los sistemas de IA. Es importante recordar que, debido a la edad de las y los estudiantes, el acceso a plataformas como chats o generadores de imágenes debe ser siempre acompañado por una persona adulta y contar con el conocimiento y consentimiento de tutores legales. En esta etapa, lo ideal es proporcionar herramientas tecnológicas diseñadas específicamente con fines educativos, garantizando que su uso sea seguro, apropiado y beneficioso para el aprendizaje de las y los estudiantes. Dado que este es un campo en constante evolución, se sugiere que cualquier interacción directa con herramientas de IA Gen en educación básica se realice con supervisión y en contextos diseñados específicamente para el aprendizaje. 3.1. Ley de Protección de Datos Personales. La nueva Ley 21.719 de Protección de Datos Personales en Chile, que entrará en vigencia el 1 de diciembre de 2026, establece disposiciones específicas sobre el tratamiento de datos de menores, diferenciando dos grupos de edad: menores de 14 años, se requiere consentimiento expreso de los padres, madres o tutores para cualquier tratamiento de sus datos personales. Mayores de 14 y menores de 18 años, pueden otorgar consentimiento por sí mismos, salvo que la ley indique lo contrario. Dado que la inteligencia artificial generativa utiliza grandes volúmenes de datos y puede almacenar, procesar y generar contenido basado en información proporcionada por las y los usuarios, su uso en entornos educativos debe cumplir con estrictas regulaciones de privacidad y seguridad. En enseñanza media, las y los estudiantes pueden acceder a algunas plataformas con su propio consentimiento, pero es fundamental que sus docentes orienten su uso y refuercen la alfabetización digital y la protección de datos. Aunque esta ley aún no está en vigor, el uso responsable de datos no puede esperar. 3.2. Anonimización de datos. Es común que docentes, equipos directivos o equipos de convivencia escolar necesiten procesar información de las y los estudiantes para generar reportes o visualizar tendencias de aprendizaje. Sin embargo, subir archivos con datos sensibles a una herramienta de IA generativa sin protección puede representar un riesgo grave para la privacidad de las y los estudiantes. Se debe eliminar o reemplazar datos personales como nombres, RON o direcciones antes de ingresar información en la IA. Ejemplo: un docente necesita generar un informe sobre el desempeño de su curso y decide subir una hoja de cálculo con las notas de las y los estudiantes a una herramienta de IA generativa para analizar promedios y tendencias. Subida directa de datos sensibles. Nombre: Juan Pérez, María González, Pedro Rojas. RON: curso, notas en matemática, lenguaje, ciencias, historia. En este caso, la información incluye datos personales altamente sensibles: nombre, RON y desempeño académico,
lo que podría generar problemas de privacidad si la herramienta de IA no cuenta con las medidas adecuadas de protección de datos. Forma correcta: subir datos anonimizados. Antes de procesar la información en una herramienta de IA, se debe eliminar cualquier dato personal identificable y reemplazarlo por un identificador genérico. Estudiantes: estudiante 1, estudiante 2, estudiante 3. Curso: notas en matemática, lenguaje, ciencias, historia. De esta manera, la IA puede generar los análisis necesarios sin comprometer la identidad de las y los estudiantes. 3. 4. Uso de datos sintéticos o ficticios. Es importante recordar que, al utilizar IA generativa y en general plataformas donde no hemos verificado que la información se trata de manera confidencial y no se utilicen para entrenar modelos de datos o se venderán con fines comerciales, no se deben ingresar datos reales de las y los estudiantes, especialmente si contienen información académica, emocional o personal. En su lugar, se recomienda usar datos ficticios o sintéticos que reflejen la situación sin comprometer la identidad del estudiante. Lo que una IA aprende, no lo olvida. Antes de compartir, piensa, ¿qué pasaría si ese dato queda almacenado para siempre? Ejemplo de un error común: una docente busca asesoramiento sobre cómo ayudar a un estudiante que enfrenta dificultades personales y decide describir su caso en una IA generativa. Uso de datos reales: error grave. Martín Rodríguez, de quinto A, tiene un promedio de 6,2 en matemática y 5,5 en lenguaje. Últimamente ha estado muy retraído, no participa en clases y mencionó que tiene problemas familiares en casa. Sus padres están en proceso de divorcio y me gustaría saber cómo apoyarlo para que no afecte su desempeño académico. Este caso es problemático porque incluye el nombre y curso del estudiante, permitiendo su identificación. Revela información personal y sensible, problemas familiares, estado emocional. No protege la privacidad del estudiante y puede generar riesgos si la información es almacenada o utilizada sin control. Forma correcta: descripción con datos sintéticos. En lugar de usar información real, se puede formular la consulta con un caso ficticio que mantenga el contexto sin exponer al estudiante. Tengo un estudiante de 5 grados básico con dificultades en matemática y lenguaje. Últimamente ha estado más retraído y ha mencionado problemas personales que afectan su desempeño en clase. ¿Qué estrategias podría aplicar para brindarle apoyo sin invadir su privacidad? No menciona nombres ni datos identificables. Mantiene el contexto del problema sin revelar detalles personales. Permite recibir orientación sin comprometer la privacidad del estudiante. Antes de ingresar cualquier información en una herramienta de IA generativa, siempre debemos evaluar si los datos podrían exponer a una persona y, en ese caso, reformular utilizando perfiles ficticios o información generalizada. 3. 5. Consentimiento informado. Las y los estudiantes y apoderados y o tutores deben ser informados sobre el uso de IA en el aula y otorgar su consentimiento cuando sea necesario. Ejemplo. Aviso previo a las y los apoderados: incorrecto, usar IA para analizar información de las y los estudiantes sin notificar a los padres, madres o tutores. Correcto, enviar una carta informativa explicando cómo se usará la IA, qué datos se procesarán y asegurando que se respetará la privacidad. Consentimiento en menores de edad: incorrecto, subir datos de menores de edad a una plataforma de IA sin autorización. Correcto, solicitar permiso a las y los apoderados antes de usar IA con información de las y los estudiantes. Siempre se recomienda leer los términos y condiciones. Existen casos en que apoderados o tutores legales deben realizar el proceso de abrir o activar cuentas en plataformas. Transparencia en el uso de IA: incorrecto, no explicar a las y los estudiantes cómo la IA procesa su información. Correcto, informar a las y los estudiantes sobre cómo funciona la IA, qué tipo de datos se analizan y cómo pueden proteger su privacidad. 3. 6. Huella digital de estudiantes. El uso de herramientas de IA para la creación de audios, videos e imágenes puede potenciar el aprendizaje cuando se implementa con responsabilidad. Sin embargo, es fundamental resguardar la privacidad de docentes y estudiantes, asegurando el uso ético y seguro de estas tecnologías.
La clonación de voz y la generación de audios con IA. Las herramientas de IA pueden ser utilizadas para la narración de textos, dramatización de discursos históricos o personalización de material educativo. Sin embargo, es clave evaluar cómo se almacenan y procesan los datos generados. Ejemplo. En una clase de lengua y literatura, las y los estudiantes transforman poemas en audiolibros con narraciones generadas por IA. Para ello, el o la docente modela el proceso de generación de voz y orienta sobre cómo evaluar la calidad y veracidad del contenido sonoro. Recomendaciones: usar voces sintéticas o preautorizadas en lugar de grabaciones reales de estudiantes sin consentimiento. Verificar los términos de uso de la plataforma para asegurar que los audios no sean almacenados ni reutilizados sin autorización. Enseñar a las y los estudiantes sobre la manipulación de audios con IA y sus implicancias en la desinformación. Evitar la clonación de voces sin autorización, especialmente de figuras públicas o docentes. Avatares digitales. Los avatares digitales permiten representar personajes históricos, científicos o literarios en actividades interactivas, promoviendo la creatividad y la comprensión de conceptos. Ejemplo. En una clase de ciencias, las y los estudiantes crean una simulación en la que figuras destacadas explican en primera persona sus teorías. Cada grupo investiga el pensamiento del personaje, redacta un guión basado en fuentes confiables y genera un video donde el avatar presenta sus ideas. El docente enfatiza la importancia de la fidelidad histórica y el pensamiento crítico en la interpretación del contenido, así como la relevancia de transparentar el uso de IA Gen en la creación del contenido. No utilizar imágenes de estudiantes, preferir la creación de avatares sin datos personales. Supervisar los guiones y contenidos generados para garantizar precisión y alineación con el aprendizaje. Fomentar la alfabetización digital, ayudando a las y los estudiantes a comprender cómo los videos generados con IA pueden influir en la percepción de la realidad. 4. Conclusiones y recomendaciones finales. En tiempos de incertidumbre como los que estamos viviendo, consideramos imperativo volver la mirada hacia lo fundamental, reflexionar sobre qué es lo que valoramos sobre lo humano y cómo trabajamos por conservarlo y potenciarlo. Reconociendo los riesgos que el desarrollo sin control de la IA pueden provocar a lo anterior, llamamos justamente a enfrentarlos desde estas preguntas. Constatamos que la IA ha llegado para quedarse, pero también que el aprendizaje siempre necesitará de la interacción humana entre docentes y estudiantes. Así como las tecnologías se desarrollan de forma vertiginosa, esperamos que el llamado que hacemos en estas páginas cobre urgencia, que las y los estudiantes aprendan a utilizar estas herramientas para su desarrollo y el bienestar de la sociedad. Más que entregar respuestas definitivas, esta guía busca abrir conversaciones y fortalecer la confianza en las capacidades profesionales de las y los docentes para tomar decisiones informadas, críticas y creativas. Reconocemos que cada comunidad educativa enfrenta desafíos particulares, pero creemos que compartir principios, preguntas y experiencias puede ayudar a construir colectivamente una mirada que nos permita construir futuros más justos, humanos y esperanzadores. Compártenos tu experiencia. Al finalizar la lectura de esta guía, queremos conocer tu opinión y experiencia con la inteligencia artificial generativa en educación. Te invitamos a responder esta breve encuesta para conocer tu percepción sobre este recurso. Tus respuestas nos permitirán mejorar los contenidos, adaptar futuras orientaciones y comprender cómo las y los docentes están incorporando la IA Gen en el aula. Además, nos interesa saber qué estrategias has implementado, qué herramientas te han resultado útiles y qué desafíos has enfrentado en este proceso. Escanea este código QR para acceder a la breve encuesta del Centro de Innovación. Anexo 1. Herramientas. Estas herramientas proveen de accesos gratuitos o con uso limitado educativo para el uso exploratorio. En algunos casos poseen límites de uso. Caso de estudio: personalización del aprendizaje en educación básica. 1. Función: plataformas de aprendizaje adaptativo. Herramienta: Canmigo, Khan Academy. ¿Cómo podría ayudar? Personaliza textos, ejercicios, instrucciones o mensajes para cada estudiante. Enlace de acceso: khanacademy.org. 2.
asistentes virtuales educativos. Quizlet con IA. Genera tarjetas de estudio y pruebas adaptativas. Quizlet.com. 3. Diseño de rutas de aprendizaje personalizadas. ChatGPT, DeepSeek, Gemini, Copilot. Crea itinerarios educativos basados en fortalezas y áreas de mejora de los estudiantes. ChatGPT, OpenAI.com ChatGPT. DeepSeek.com. Gemini.google.com. 4. Recursos multimedia interactivos. DreamLab, Canva. Crea materiales educativos visuales personalizados. Canva.com. 5. Generación de contenido auditivo. Suno. Crea música y efectos de sonido educativos. Suno.ai. Conversión de texto a voz. 6. Eleven Labs. Transforma textos en audiolibros para reforzar el aprendizaje. elevenlabs.io. Caso de estudio, fomento de la convivencia escolar en educación media. 1. Función, chatbots de mediación y comunicación. Herramienta, POE. ¿Cómo podría ayudar? Facilita conversaciones para resolver conflictos y fomentar la convivencia. Enlace de acceso, poe.com. 2. Recursos multimedia interactivos. Heigen genera videos con avatares animados para campañas de convivencia escolar. Eigen.com. Caso de estudio, gestión de la diversidad en el aula. 1. Función, software de accesibilidad. Herramienta, SeeingAI. ¿Cómo podría ayudar? Convierte texto en voz para estudiantes con discapacidad visual. Enlace de acceso, microsoft.com en USAI SeeingAI. 2. Conversión de voz a texto. Speech Testero, la función dictado por voz. Transforma la voz en texto para apoyar a estudiantes con dificultades en la escritura. SpeechTexter.com y support.microsoft.com. Usar la escritura por voz para hablar en lugar de escribir en el equipo. 3. Recursos visuales accesibles. Gamma.app. Crea presentaciones diseñadas para diferentes estilos de aprendizaje. Gamma.app. Caso de estudio, desarrollo profesional docente en el uso de tecnologías emergentes. 1. Función, asistentes de generación de contenido. Herramienta, MetaAI. ¿Cómo podría ayudar? Ayuda a responder consultas rápidas mediante su uso en el celular vía WhatsApp, por ejemplo. Enlace de acceso, facebook.com MetaAI. 2. Búsqueda y análisis de información. Perplexity AI. Proporciona respuestas detalladas y referencias confiables. Perplexity.ai. 3. Conversión de texto a audio. Eleven Labs. Convierte documentos y guías en audiolibros para formación flexible. elevenlabs.io. 4. Recursos audiovisuales para el desarrollo de tutoriales. D&D. Crea videos explicativos con avatares animados. did.com. 5. Plataforma de autoinstrucción. Google for Education. Formación en el uso de IA generativa desde cero. Skillshop.excellence.com. Student Pass IA generativa para educadores. 6. Creación de imágenes. Microsoft Designer y FreePic. Permiten generar imágenes personalizadas con IA para ilustrar materiales educativos, diseñar recursos visuales para presentaciones y enriquecer el aprendizaje a través de gráficos adaptados a distintos niveles. Designer.microsoft.com, Image Creator. FreePic.es, IA generador de imágenes. Material recomendado. Revisa cápsulas autoexplicativas y guías, disponibles en la plataforma de Ciudadanía Digital. Estos recursos permiten a los docentes abordar temas relacionados con la inteligencia artificial de manera curricular, ayudando a integrar la IA en la educación siempre considerando el desarrollo de la ciudadanía digital. Espacio temático de IA Educar Chile reúne cápsulas y planificaciones relacionadas a la IA, todo en un mismo lugar. También podrías revisar UNESCO, 2024, Educar en la era de la inteligencia artificial, antes que prohibir, enseñar a pensar.
Referencias. Esta guía fue elaborada con ayuda de inteligencia artificial generativa, específicamente DeepSeek y ChatGPT, utilizando los principios que acá se mencionan para dialogar ideas de autores y profundizar la reflexión. Centro de Innovación, Ministerio de Educación.